Gracias por la compañía. Teníamos hoy una entrevista con el doctor Jorge Marte Báez, asesor médico, asesor en salud del Poder Ejecutivo, pero como ha sido convocado a una reunión de emergencia de la Comisión de Alto Nivel del Gobierno para combatir el COVID-19, hemos tenido que posponer esta entrevista para el día de mañana. Acaba de decirlo el ministro de Salud Pública que inmediatamente terminara su rueda de prensa iba a ir a esa comisión en donde ya se estaban discutiendo algunas medidas o se iban a discutir algunas medidas que se iban a poner en marcha específicamente en el caso de Puerto Plata. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, anunció que se ha dispuesto desde ya, a través del Ministerio de Salud Pública, el establecimiento de un cordón epidemiológico a la provincia de Puerto Plata, debido a la situación que se produjo este domingo, en el día de ayer, en donde un peregrino que se hace llamar representante de Dios o haber sido ungido por Dios para traer un mensaje a la República Dominicana, reunió a un número significativo de personas, miles de personas, que lo recibieron en Puerto Plata, pero que ya había pasado por lugares como Villa Altagracia, Bonao, La Vega, Santiago, Navarrete, Inver, Altamira y finalmente llegó a la provincia de Puerto Plata. Nosotros queremos referirnos a ese tema porque es un tema que no puede pasar inadvertido o no podemos dejarlo pasar por alto, sobre todo después de las declaraciones ofrecidas en la rueda de prensa por el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. El ministro de Salud Pública ha dicho que, con toda la razón, se trata de un acto irresponsable. Ha dicho que fue un acto político el de ayer en Puerto Plata, que fue un jolgorio y que es un acto incalificable que habría que sancionarlo penalmente. Eso ha dicho el ministro de Salud y estamos de acuerdo con el ministro de Salud. Sin embargo, sobre el tema de las responsabilidades, el ministro de Salud habló más como un político que como un ministro de Salud en una situación de emergencia nacional. A nosotros nos parece que se le fue la mano al señor ministro de Salud. Tenemos respeto, consideración sobre la labor que está haciendo el ministro de Salud. Sin embargo, hay que decir que el ministro de Salud se ha limitado cada mañana a ofrecer un informe del Departamento Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública y que no hay nada nuevo, distinto en la estrategia del gobierno que no sea el tema del aislamiento. Y cuando decimos esto, decimos, hay muchas otras opciones que se han establecido en muchos otros lugares. Pero además, igualmente decimos lo siguiente: el gobierno dominicano no solamente ha sido lento en algunas actividades, sino que ha sido excesivamente permisivo. El propio ministro de Salud Pública fue, de alguna manera, sancionado o mandado a callar por el ministro de la Presidencia cuando él dijo que él era partidario del endurecimiento de la cuarentena y que habría que poner mayor cantidad de tiempo en la restricción de movimiento de los ciudadanos, pero que el gobierno tenía otro punto de vista y que ese era su punto de vista personal. Igualmente, el ministro ha hablado de cuál es su criterio personal sobre lo que acaba de ocurrir. Obviamente van a hacer una investigación. Ya anoche el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, ofreció una declaración. Pero, ¿qué resulta? ¿Quién es el responsable de lo que pasó en Puerto Plata? ¿Solamente son las autoridades municipales de Puerto Plata, como ha dicho el ministro de Salud Pública, que ha exonerado al sistema de emergencia 911 luego de haber establecido y visto por todo el país un vehículo del sistema 911 en la vanguardia de la caravana de Mildonio Adames, el
¿El peregrino? ¿Qué pasó? ¿Por qué había vehículos de la Policía Nacional protegiendo a este señor? Pero además, ¿por qué hubo vehículos del Ministerio de Obras Públicas que igualmente estaban siguiendo al peregrino? Y si hay una responsabilidad del Ayuntamiento de Puerto Plata o el acto de recibimiento del peregrino en Puerto Plata se realizó de manera oficial, lo correcto, lo que debe hacer el ministro de Salud Pública es, antes de sancionar y de ofrecer declaraciones agresivas sobre este tema, es producir una reunión, buscar la manera de comunicarse oficialmente y no separar, como él está separando, a las autoridades municipales de Puerto Plata como si fuesen totalmente desconocidos o ajenos a la autoridad nacional. En este caso estamos en un pronunciamiento político, esencialmente político, del ministro de Salud Pública, cuando en realidad él debía ser el funcionario de la sanidad, el funcionario de la salud pública, no el funcionario del pronunciamiento político. Nos parece desacertado que el señor ministro de Salud Pública se haya ofrecido especialmente tanto tiempo para sancionar políticamente a las autoridades municipales de Puerto Plata. Sí, si se equivocaron, perfecto, que haya sanción contra ellos. Es más, que haya prisión contra ellos, si es lo que establece la ley, porque el ministro ya lo dijo, buscó artículos de una ley, citó párrafos, etcétera, sin él ser abogado, por supuesto, en este caso, o no le conocíamos la condición de abogado. Pero en realidad al ministro lo que le corresponde es la sanidad pública de Puerto Plata. Si van a hacer un cordón sanitario en Puerto Plata, obviamente el ministro tiene que estar involucrado, como deben estar las autoridades municipales involucradas y como debían estarlo las autoridades regionales de salud. Ya sabemos y hay una información que se dio muy claramente en la mañana de hoy. Puerto Plata, hasta el día de ayer a las 6 de la tarde, tenía confirmados 179 casos positivos de COVID-19. Sosúa, municipio de Puerto Plata, tenía 10 casos. Inver, municipio de Puerto Plata, tenía un caso. Y Luperón, municipio de Puerto Plata, tenía solo un caso. A partir de ahora, hay que ver cuál es el comportamiento de la expansión de este virus a partir de esta socialización irresponsable que hubo, pero hay que ver todos los elementos. Yo no veo solo, o nosotros tratamos de ver no solo que hubo una sanción sobre la Policía Nacional porque dispuso de un vehículo. Obviamente, es muy probable que haya habido más de un vehículo de la Policía Nacional. El hecho de que el ministro de Salud diga, no, eso no es una ambulancia del 911. Esa ambulancia que tenía letreros del 911 es de las autoridades municipales y está en manos de las autoridades municipales. Yo creo que es poco cauteloso y poco cuidadoso el ministro de Salud Pública al hacer estas salvedades. En Puerto Plata ha ocurrido un desatino, del mismo modo que ya antes lo ha habido en San Francisco de Macorís y que lo ha habido en Bohechío, en donde el alcalde municipal de Bohechío se negó a que se estableciera un centro de protección para personas con coronavirus en ese municipio. Pero además hay situaciones en las cuales tenemos alcaldes que son del Partido de la Liberación Dominicana y alcaldes que son del Partido Revolucionario Moderno. En algunos casos, estos alcaldes han tomado posesión el 24 de abril, es decir, el pasado viernes. Por tanto, lo que corresponde es que el ministro de Salud Pública lo sea para todos los ciudadanos de República Dominicana y no excluya a los ciudadanos de Puerto Plata. Él ha dicho que son 4.000 o 5.000 personas que participaron en el recibimiento del peregrino y que eso no suma la totalidad de la población de Puerto Plata. Es cierto. Pero hay gente que tiene su fe y que cree en sinvergüenzas
o en personas irresponsables como el caso del Peregrino. Hay gente que tiene fe en eso y que cree que ese señor fue a salvar a Puerto Plata. Por tanto, ahora hay que tomar medidas que sean abarcadoras y que no traten de utilizar políticamente el caso de Puerto Plata para establecer sanciones previas sin una investigación regular, sin una investigación adecuada, sin una investigación justa. No es posible que el ministro de Salud Pública se convierta en un cuadro político en una situación como la que estamos. Definitivamente. No está bien por el ministro de Salud Pública. Y si lo que se hizo en Puerto Plata es responsabilidad del alcalde Roquelito García, bueno, pues hay que sancionar a ese alcalde Roquelito García. Y si lo que se hizo es responsabilidad del comandante policial de Puerto Plata, pues hay que sancionarlo, no solamente suspenderlo de sus funciones. Ahora, ¿cómo es posible que un peregrino camine por toda la autopista Duarte, desde Santo Domingo, Villa Altagracia, Bonao, La Vega, Santiago, y no sea detenido por las autoridades, acompañado de un grupo de personas? ¿Por qué no lo detuvieron en Navarrete, en Inver, en Puerto Plata? Las autoridades pudieron perfectamente, con el dispositivo del presidente de la República de que la concentración de personas está prohibida, de que hay que conservar una distancia en una fila entre ciudadanos que van a un supermercado o a un banco, entonces obviamente que las autoridades tenían el poder, la autoridad, tienen el monopolio de las armas para detener esta concentración religiosa. Debieron hacerlo. Es que el Peregrino antes apoyó la reelección de Danilo Medina en el 2014. Hizo un recorrido de 200 kilómetros para dar su apoyo a Danilo Medina. No, no puede ser. Si él fue partidario de Danilo y si ahora fue recibido en Puerto Plata, es una persona que está buscando ventajas políticas. Y esa persona, al salir de Santo Domingo, debió ser detenido y no debió permitirse que hiciera un peregrinaje pseudo religioso que en realidad lo que va a hacer es contaminar a más personas y destruir, como bien ha dicho el ministro de Salud Pública, el trabajo de cuarentena que se ha hecho. Esto tiene implicaciones económicas, sociales, de salud para la sociedad en general. No podemos permitir que situaciones como estas pasen. Si viene otro peregrino desde Nagua hacia Santo Domingo, vamos a permitir que él llegue y que reúna a miles de personas que se le unan, porque son seguidores de la Virgen de la Altagracia o de la Virgen de las Mercedes o de cualquier otra de las vírgenes que se invocan en casos como este. Definitivamente no. El ministro de Salud Pública no tiene razón. Son las autoridades nacionales los que debieron detener al peregrino antes de que llegara a Puerto Plata o antes de que llegara a Santiago. Hay un video que se ve que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, vio pasar por Santiago al peregrino y él lo firmó con su cruz a cuesta, una cruz de madera, pero no hubo ninguna concentración y lo dejó que siguiera. Bien, pero si él quiere sacrificarse, inmolarse o hacer lo que sea, personalmente él puede hacerlo, pero él no debe dañar la salud de miles de personas, como hubo en el caso de Puerto Plata, que le siguieron hasta sembrar la cruz en la playa Long Beach de Puerto Plata. Eso es una barbaridad, eso es una irresponsabilidad y hay que aplicar sanciones, pero previamente el ministro de Salud no tiene capacidad ni tiene autoridad legal para establecer esas sanciones. Él debió auspiciar previamente una investigación o por lo menos debió pedir al Ministerio Público: vamos a hacer una investigación abarcadora sobre esto. ¿Por qué había vehículos del Intran, del Ministerio de Obras Públicas, de la Policía Nacional, del Sistema 911, dándole protección al peregrino? Y los vehículos del comando de campaña de Roquelito García, el alcalde que se juramentó en Puerto Plata también. Incluirlo, por supuesto, y establecer sanciones, pero no precipitadamente, no desaforadamente, como el ministro de Salud ha querido y ha enfocado su rueda de prensa de este lunes
enfocado sin que nadie le hiciera ninguna pregunta. Él dijo, bueno, yo voy a hablar del caso de Puerto Plata. Y comenzó a establecer culpables y a mencionar posibilidades de sanciones. Pero al final no dijo cuál es la sanción, la inhabilitación como alcalde, al alcalde Rogelito García. No lo dijo al final. Él lo que hizo fue una proclama política. Él dijo que ese es un acto político el de ayer en Puerto Plata. Pero es un acto político que resulta que puede ser endilgado a un partido de oposición y por eso yo me voy a ir de boca en críticas y en denuestos y en todo lo que quiso hacer y decir el ministro de Salud Pública. Señor, recuérdese que usted es ministro de Salud Pública, usted tiene jurisdicción nacional y como ministro de Salud Pública tiene autoridad para decidir la paralización de movimientos. Hay un decreto del presidente, hay una ley aprobada de emergencia nacional y está vigente. Ahora le está justificando que se expanda porque sería una irresponsabilidad de la oposición no aprobar 25 nuevos días que pide el presidente de la República. Esa no es la labor del ministro de Salud. Yo creo que aquí hay, a mí me parece, que aquí hay lamentablemente vacíos y que hay huecos importantes. Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, habló anoche sobre el caso de Puerto Plata y no fue tan desconsiderado, no fue tan desaprensivo como lo acaba de ser el ministro de Salud Pública. Estas situaciones hay que manejarlas sobre todo con sentido nacional, con responsabilidad colectiva, en donde se establezcan compromisos al margen de los partidos y de las candidaturas. El ministro de Salud Pública es el ministro de Salud Pública. No es ni el ministro de la Presidencia, que tiene un rol político y que Gustavo Montalvo supo ejercerlo muy correctamente anoche, y el ministro de Salud Pública tampoco es candidato para estar estableciendo sanciones políticas. Entonces, esto me parece que es un desafuero, es una irritación altamente riesgosa, lamentable, del ministro de Salud Pública, que no debió entrar en ese sendero, en ese carril. Creo que la oposición ha estado estableciendo con mucha claridad que desea coordinar con el gobierno, que desea hacer un plan nacional. El gobierno no ha respondido nunca ese esfuerzo porque el gobierno tiene el convencimiento de que puede resolver cada uno de estos problemas de manera solitaria, con los recursos con que cuenta el Estado, y que el Estado no puede ser ni debe ser ayudado con su admisión por otros grupos que tienen interés en llegar al Estado por medio de un proceso electoral que es la vía legal. Entonces, en este caso hace falta, mucha falta, cordura, y que el ministro de Salud Pública establezca con mucha tranquilidad hasta dónde llega su rol como ministro y que estos casos de carácter político los deje en manos de Gustavo Montalvo o los deje en manos del propio presidente de la República, que ya se ha referido el pasado miércoles cuando inauguró el C5I. El presidente de la República dijo con mucha claridad cuál es su criterio sobre estos temas. Es más, en ese momento el presidente de la República ni siquiera quiso referirse a que pediría una ampliación del plazo del estado de emergencia. Ya el presidente lo solicitó y ahora el ministro de Salud Pública dice que sería irresponsable no aceptarle al presidente la solicitud que le haga al Congreso Nacional. Bueno, pero usted no es congresista. Usted tiene que esperar que los miembros del Congreso Nacional sean los que discutan esto. Ya el Senado lo discutió y lo aprobó. Ahora queda la Cámara de Diputados. Obviamente estamos en una situación de desafuero, no solamente de la autoridad municipal de Puerto Plata, si quieren establecer o atribuir responsabilidad exclusiva al señor Rogelito García, alcalde electo y establecido recientemente de Puerto Plata, o establecer responsabilidad sobre Mildomio Adames, que es el peregrino que llegó hasta esa ciudad. Él dijo que a partir de este lunes no tendríamos COVID en República Dominicana. Ojalá que sea así. Mucha gente, no solamente en Puerto Plata, no solamente en Mildomio, mucha gente que tiene fe y que cree en ese tipo de elementos religiosos populares,
cree que sí, que es verdad, y tal vez salga mañana o hoy a la calle tranquilamente sin mascarilla, diciendo ya estamos salvos. Un peregrino, un Mesías nuevo vino y nos anunció la sanidad, pero no es así. Lo sabe el ministro, lo sabe todo el mundo, lo saben los obispos, lo saben los pastores evangélicos, lo sabe Ezequiel Molina, que ha sido mencionado en estos casos. Todo el mundo sabe que eso no es así y que no es cierto, que tenemos 6.293 casos de personas positivas con COVID-19 que han fallecido, un total de 282 personas en el país desde que se inició esta pandemia en el mes de diciembre, a principio, que hay 993 personas recuperadas, que hay 143 personas en unidades de cuidados intensivos, que hay pruebas descartadas, 17.192, que hay pruebas PCR realizadas, que son 23.485. Son muy pocas las pruebas que se han hecho en estos casi 2 meses que llevamos. Que la positividad es de 26.42% y que la letalidad del virus es de 4.48%. Esa es la realidad, lamentablemente, y esa es la situación en la que estamos en este momento, que estamos mucho peor que el pasado viernes, mucho peor que el pasado sábado, porque no solamente hubo casos en Boechío, hubo casos de irregularidades en Puerto Plata, sino que lo sigue habiendo en muchos otros lugares. Hubo 26 casos positivos nuevos en el Distrito Nacional, 33 casos positivos nuevos en la provincia de Santo Domingo, 20 casos nuevos en Santiago y obviamente todos estos casos nuevos indican que la gente sigue socializando, moviéndose, yendo a los lugares, no protegiéndose, y lo de Puerto Plata es un caso verdaderamente extremo en el que todos debíamos buscar la manera de que el país pueda salir adelante y que no se repitan situaciones como esta. Hacemos una pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Queremos referirnos muy brevemente a otra parte de la declaración del ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Él ha dicho que el presidente solicitó la expansión del estado de emergencia en República Dominicana al Congreso Nacional, que hay sectores que estarían presionando para que el estado de emergencia no se prolongue, que esos sectores son los mismos que estarían promoviendo actos irregulares y jolgorios políticos como el que acaba de ocurrir este domingo en Puerto Plata. Nosotros entendemos que igualmente el ministro de Salud está siendo más militante político que ministro de Salud. Establecer responsabilidades sobre un tema que está siendo debatido no solo en República Dominicana. Hay un debate a nivel universal sobre la necesidad de restablecer las actividades en todo el mundo, en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos. Hay disputas muy fuertes de carácter político sobre el tema salud versus economía. Y por otro lado, nosotros que tenemos una situación particular de una economía fundamentalmente informal, vamos a estar necesitando que se retomen algunas actividades, todas aquellas actividades que sean posibles de retomar con la menor concentración posible de personas y la menor socialización, pero habría que pensar que una gran parte de la población no tiene forma de subsistir y que el gobierno no tiene capacidad de llegar con alimentos, con apoyo a esas personas que están dependiendo de la economía informal. Miles de personas salen todos los días a los mercados, miles de personas salen todos los días a la calle a hacer actividades, a vender frutas. Aquellos que realizan trabajos de mecánica, por ejemplo, de talabartería, por ejemplo, trabajo en madera, la industria de la construcción, todos esos negocios que mueven dinero, mucho dinero, están reclamando
el retornar a sus actividades, el comercio en general, los restaurantes también están reclamando, y hay personal, hay muchas personas, cientos de miles de personas que dependen de sus empleos para poder sobrevivir, a los cuales probablemente se le agotaron las despensas, se le han agotado los recursos que tenían disponibles y necesitan salir a la calle a buscar con qué comer. Nosotros esperamos que esto no sea nada más que un señalamiento político del ministro de Salud, de que si la Cámara de Diputados no le aprueba al presidente sería un acto irresponsable y sería además un acto de la oposición política que no aceptaría que esto pase cuando en realidad, dice el ministro, es lo que debe ocurrir, que hay que ampliarle el estado de emergencia, como si no fuera una autorización que estuviera pidiendo el presidente de la República. Y el presidente está pidiéndole al Congreso que le renueve el estado de emergencia para poder seguir en cuarentena, porque eso es lo que manda. Hay que ver, hay que rendirle un informe al Congreso sobre lo que ha hecho el gobierno y hay que informarle cuál es el resultado de los primeros 25 días de estado de emergencia y los posteriores 17 días de estado de emergencia que se aprobaron. Entonces, el ministro no puede ni debe estar calificando como opositores a un Congreso Nacional en donde están miembros del Partido de la Liberación Dominicana y miembros de los partidos de oposición electos para ejercer las funciones de congresistas, senadores y diputados. En este caso se trata de los diputados. No hay que prejuiciarse, señor ministro. Lo que hay que actuar es con mucha responsabilidad y con un sentido de que todo el país, de que no estamos divididos como fracciones políticas en esto, sino que debemos actuar como conjunto de la sociedad, como ciudadanos de la República Dominicana. Señores, muchas gracias por la compañía. Hemos hecho este comentario en ausencia de nuestro invitado que estará mañana con nosotros, el doctor Jorge Marte Báez, asesor en salud del presidente de la República y director de CEDIMAC, uno de los centros más prestigiosos de medicina cardiovascular de República Dominicana. Muchas gracias por la compañía.